Pox, dime que tienes a Saxon. Por supuesto. Lo estoy siguiendo. Derruiré su imperio del crimen. Sé muy bien lo que duele eso. Crypto, entiendo que ahora estés sensible, pero seguro que... ¡Hazlo! Desde ya vamos al 50%. ¡Bobadas! Hoy ha muerto un gran furón a manos de este monstruo. Tomaré 40... He seguido a Saxon hasta el complejo de los dragones, cerca de Caudón. ¡Atrápalo, Crypto! ¿Cómo se opera a un dragón? ¡Con mucho cuidado! Te encanta oír tus chistes malos. ¿Cómo? ¿Vanidad, friend? ¿Vanidad? Tengo que apuntármela. Hasta un funeral tiene más gracia que tus bobadas, Pox. ¿Por el silencio sepulcral de mis chistes? Venga ya. Hace falta demasiada lógica abstracta para pillarlo. Bien, siempre tiene que haber un aguafiestas. Por eso te invité. Encontrarás a Saxon en el complejo de los dragones. Te he marcado la ubicación en el radar. ¡Crypto! El complejo de los dragones es muy peligroso. Los guardias de élite de Saxon controlan toda el área. ¡Crypto! El complejo de los dragones es muy peligroso. Los guardias de élite de Saxon controlan toda el área. ¡Ah! ¡Crypto! Si derruyes el edificio, habrás fracasado. Entraré en...
En el extremo del complejo hay una lancha lista para el desembarque. Irán a avisar a Saxon. Sube a la lancha antes de que zarpe. ¡Saxon! ¡Sal a jugar! Ponte a unirte a tu maestro. ¿Tus últimas palabras? Yo iba a preguntarte lo mismo. No sabía que se podían traer juguetes. ¿Por qué crees que nos llamamos Sociedad de Kung Fu Dragón Blanco? Creí que se debía a que eras un blancucho de ojos redondos. Prueba otra vez. ¡Basta! ¡Se acabó el juego! ¡Puño temporal! ¡Puño temporal! ¡Puño temporal! Has despertado al dragón. Ahora sentirás su fuego. ¡Cuidado con el lanzallamas! ¡Buena idea! Y yo que iba a quedarme por aquí y dejar que nos acribillaran. ¡Ah!
lucha por el maestro, y porque no me caes bien, y por tus ridículas y estúpidas amenazas. Bien, prepárate para... Tus mascotas no te salvarán, Saxon. ¡Ah! ¿Qué diantres es eso? No te hagas el tonto conmigo. Sé de tus amigos conspiradores en Furón. ¿Furón? No tengo ningún... ¡Ah! ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? ¡Dinamita! Creía que Saxon estaba detrás de todo, pero sabía menos que nadie. Pobre maestro, sus conspiradores se olvidarían de él hace mucho. Crypto, me preocupaba desde hacía tiempo, pero el último ataque de los Nexos lo confirma. No encuentro pruebas de que haya naves Nexo en órbita. Y eso que su rastro dura meses, o incluso años. ¿Pero qué dices? Estos serán clonados aquí, en la Tierra. No por Saxon. Él solo pasaba la tecnología ilegalmente. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacó Saxon el dragón y toda esa tecnología furona? En este planeta solo hay una organización capaz de eso y de clonar Nexos. He analizado el cuaderno de bitácora, Crypto. Procede de Belleville, en Francia. Vaya, son los monstruos de Francodina. ¡Sin duda! Oh, bien, es perfecto. Merci, Claude. No comprendo nada. ¿Por qué no gritan y se largan? Es como si no pudieran verte. A estos franchutes no les importa si eres americano o del espacio. En Belleville los extranjeros son basura. O tal vez sea el sombrero. Comprobemos. ¡Ay! ¡Un monstruo! ¿Plus de sucre, monsieur? No, no, merci, Claude. Le Villiers, s'il vous plaît. Merci. ¿Pero has visto eso? Teníamos que haber aterrizado aquí en los 50. Bueno, pues aquí estamos. Recuperemos el tiempo perdido. Dime, ¿qué sabes de Francodina? Este es Enrique Rusto. Oceanógrafo, experto en medio ambiente, presidente de Francodina y la fuente de nuestros problemas. Voy a pegarle tal guantazo que le harán palmas las orejas. Por el maestro. ¡Excelente! Si ese es el objetivo, déjame desarrollar detenidamente mi plan. A ver, ¿quieres destruir la central de electrónica de consumo de Francodina para extorsionar a los trabajadores de los proyectos de tecnología furona de Crusto? ¿Qué? Pero tú, yo no. ¿Cómo has podido? Eché un vistazo a tus notas en el platillo. ¡No vuelvas a hacerlo! Ya es bastante malo no tener cuerpo si encima no me dejas hablar. ¿Para qué serviría entonces? Me lo he estado preguntando durante más de 20 años. Debemos encontrar las oficinas centrales de Francodina. Busca en el distrito financiero. ¡Allí! Puedo ver las tostadoras y los reproductores de autopistas. ¡Destruye el edificio! De todas formas, solo era cuestión de tiempo que lo hicieran los japoneses. El edificio de la sede de Francodina está medio derruido. ¡Sigue! Cuando descubras cuál de estos capullos trabaja con la tecnología Furón, le interrogaremos. De acuerdo. Identifica a los empollones de Francodina. Léeles la mente, atúrdelos y tráelos al platillo para charlar con ellos.
El trabajo de toda mi vida está en ese edificio. Y ahora estoy rodeado de agua, mi peor pesadilla. ¿Qué más podría pasarme? ¡Qué tonto! Con hidrofobia trabajaría al lado de un río. Balancéalo desde la orilla y puede que nos llore un río. ¿Quieres darte un ¡Amo a los chapuzón? americanos! ¡No! ¡Solo hay agua! ¿Te apetece un baño? ¡No sé nadar! ¡Excelente! Está tan nervioso que nos dirá todo lo que sabe. ¡Tráelo al platillo! ¡Bien, Crypto! ¡Dos más! ¡Extranjeros! En mi oficina trabajaba solo. Ahora que ha desaparecido, tendré que relacionarme con otras personas. Un pensamiento horrible. Este tiene agorafobia. Miedo a los espacios abiertos y a las multitudes. Provee bebidas energéticas. Amo a los americanos. ¿Cuánta gente? Dios sabe cuántos gérmenes llevarán. ¡No dispares! ¡Alarga la mano! Y toca a alguien. ¿Quién dejará que sus niños anden así? El niño ¡Haz amistades! ¿Cuánta gente? Dios sabe cuántos gérmenes llevarán. Bebidas energéticas. Trae al platillo a ese espécimen asocial para mantener una charla con él. ¡Aló! ¡Vienen los marcianos! ¡Uno más, Crypto! El derrumbamiento de ese edificio ha sido aterrador, pero nada comparado con mi miedo a las alturas, por eso trabajo en la primera planta. ¡Acrofobia! La más común de las fobias humanas. Llévalo a algún lugar alto y estará en tus manos. Si no te vas, nos burlaremos de ti. ¡Ah! ¡Bájame! No tendrás miedo a las alturas, ¿verdad? ¡Me han secuestrado! ¡Amo a los ¿Estamos lo americanos! suficientemente alto para ti? ¡Hay mucha altura! Una gran vista de Belleville desde aquí, ¿no? ¡Excelente! Ahora que está muerto de miedo, llévalo al platillo. ¡Bien hecho!
¡Perfecto! Ahora interroguemos a esos... ¡Un momento! ¡Detecto nexos! No pasa nada. De todas formas, me apetecía matar nexos. Así me ahorro ir a buscarlos. A todas las patrullas, por favor, investiguen el avistamiento de una criatura extraña con armamento peligroso. Un alienígena sospechoso de matar a un policía anda suelto. Estoy aproximando al asesino. Écoute, llamad a los gendarmes. Bueno, es hora de hablar con nuestros nuevos amigos. Ok, mes amis. Esto es lo que vamos a hacer. Quiero averiguar los planes de Cousteau. Uno de vosotros va a hablar y el otro se las verá con mi máquina de caramelos. ¿N'est-ce pas? ¿Quién quiere cantar? Muy bien. Poderes gemelos de rendición. ¡Activar! ¿Gemelos? Pero si somos tres. No me fastidies la broma. Soy yo quien tiene las armas, ¿recuerdas? Cousteau ha estado trabajando con material genético, descodificando genoma humano, experimentando con enfermedades. ¿Por qué? Ignoramos cómo. Desconfía de nosotros. No sabemos por qué. Ni siquiera nos ha invitado a la gran fiesta en su chateau. Me dolió tanto que cogí esta cinta para grabar la información confidencial que encontré. Es tuya. Fantástico. Ahora, háblame de la fiesta. ¿Quién vendrá? Científicos de todo el mundo. Eminencias en sus campos. Y va a actuar un showman misterioso. Podría ser Jerry Lewis. Lo siento, puedo aguantar lo que sea. Fox, ¿qué demonios pretende Cousteau? Analizaré esta cinta. A lo mejor contiene información importante para algún momento crucial en el futuro. Voy a estropear esa fiesta. Quiero el culo francés de Cousteau en un palo. Y sé perfectamente cómo ha sonado eso. Vale. Cuéntame qué idea tienes para un videojuego. ¿Qué te parecería un juego donde eres un fontanero? Pero no matarías a los enemigos con tus herramientas, sino saltando sobre ellos. Sería un fracaso. ¿Qué tal? Al un erizo que corra muy rápido ¡Una caca! y...
un marine espacial en un planeta con forma de anillo y... Juego. Sí. Cogeremos las películas modernas más populares y las propagaremos mediante un sinfín de chistes peliculeros. ¿Y la jugabilidad? ¿Jugabilidad? ¿Qué importa la jugabilidad? Solo el nombre nos hará ricos. Tendrás que ir hasta el Chateau Cousteau andando. ¿Por qué diablos no puedo desintegrar todo el maldito lugar desde el aire? Esta ciudad infernal está llena de alcantarillas. Destruye el chateau y esos científicos escaparán por debajo como ratas. Nunca les distinguiríamos entre las legiones de revolucionarios franceses y los compositores de ópera con horribles cicatrices. Y a saber qué secretos les ha contado Cousteau. Bien, voy a relacionarme. Tómate un par de crepes y luego despedaza a Cousteau. Tenemos que llegar al Chateau Cousteau. Te he marcado su posición en el radar. Ve allí y espera nuevas instrucciones. ¡Pa' dentro! Tenemos que encontrar al artista. Escanear el cerebro a la gente. Ah, Belleville, tan bonita que comería de las alcantarillas. Aunque claro, yo como caracoles, así que, ¿qué voy a decir? Estoy deseando llevar el tanga nuevo. Se me pega como si fuera el papel de las magdalenas. Todo el mundo habla de los fracasos militares de Francia, pero ¿la Revolución Francesa qué? ¿Es así que la ganamos? Espero que lo que tienes que decir sea importante, Cousteau. Me estoy perdiendo en Bojana. ¡Qué ganas tengo de ver a Marcel! Marcel es un artistazo y tan ágil. Una copa de vino y una... ¡Un mimo! ¡Qué típico! Así que esta es la actuación con la que Cousteau pretendía caldear el ambiente. No es mala idea con este atajo de empollones. Esos tipos hacen que James Grandi parezca Coyote Bonwater. Y a este mudo que hace gestos, le dejarán salir al escenario. Sí, justo al lado de Cousteau. Él es el billete hacia mi venganza.
¡Excelente! Ahora sal al escenario. Tu entusiasmo bastará para ahuyentar a los científicos. Au contraire, mon frère. De ningún modo enseñaré mi cara vestido de esta forma. Aunque no sea mi cara. ¡Oh, gran Arcudel! Quizás solo deberías llevar un cubo en la cabeza. No es mala idea. Mesdames et messieurs, tengo increíbles noticias para ustedes esta noche. Algo que marcará una nueva era para la humanidad y nuestra madre tierra. Pero antes de empezar, es un placer para mí presentarles al maestro de la poesía silenciosa de la mímica, Marcel Marcel. Hola, 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 amigos. Es un placer estar aquí. Era broma. ¡Redoble! ¡Ja! En serio, nunca he actuado en una sala llena de gente más inteligente que yo. Y esta noche no es diferente. ¡Tachán! ¡Se ríen! ¡Lo has insultado bastante! Solo estoy calentando. Sois un público fantástico. ¿De dónde es usted, señor? Berlín. Yo lo sé, porque llevas la raya en medio. Ich bin ein chico malo y alocado. ¿En serio? Me río de los alemanes. Aquel tipo obtuvo un premio Nobel. Pensaba que era un premio Bell hasta que trató de tocarlo. ¿Lo pillan? No, Bell. Nada. Pensaba que eran inteligentes. Así que sois todos científicos, ¿no? Pues decidme. ¿Hay vida en otros planetas? Porque en esta sala no hay demasiada. Sí, apestaba cuando lo robé. Lo cogí de la pared del baño del Salón de la Fama del Estiércol. ¿Qué decir de nuestro anfitrión? Henry Crouton, o como se llame. Ya saben, un tipo pequeño. Huele a marisco, pero no le gusta porque los peces son sus únicos amigos. Tiene un gran ego, he de reconocerlo. Tiene un gusto fantástico, sí, señor. Le estuve lamiendo el culo en el backstage. Creo que le gustó. Son chistes gratis. ¡Gratis! Así que contad. ¿Han visto a las mujeres francesas? Llevan tanto perfume que gotea de sus axilas. Justo. No hemos venido para recibir esa clase de insultos. S'il vous plaît, traigo noticias importantes. Un nuevo mundo espera. ¿En serio? Quédate con tus avances utópicos. 30 años de empirismo serán sustituidos por una pseudociencia religiosa e irracional. ¡Idiota! Se suponía que debías entretenerlos, no ahuyentarlos. ¿Quién eres? La criatura espacial. ¿Llevas algún tiempo trastocando mis planes? Seguro. ¿Fuiste tú quien envió a los Nexos a Paradiso para echarme a los brazos de los lunarianos? ¿Ah? ¿De qué estás hablando, criatura del espacio? No te hagas el tonto, Crusto. ¿Sabías que los lunarianos me obligarían a destruir las propiedades de Francodina en Sanibu? ¿Y renunciar a mi sueño de energía renovable para todo el mundo? ¿Que ha costado a mis accionistas cientos de millones? ¿Con qué fin, criatura del espacio? ¿Por qué? Para sacarle tajada al seguro. Lo justo para construir todos los centros de nexos que necesites. Si realmente crees en esta fantasía disparatada, ¿por qué somos enemigos? Deberíamos ser amigos, ¿no? Me he convertido en una carga desde que hundí tu barco lleno de máquinas clonadoras en Shenlong. Y cuando hice picadillo a ese Saxon tuyo. Tengo numerosos contactos por todo el mundo. No puedo hablar de sus supuestos negocios con la mafia. Corto.
corta el rollo. Sé que participas en una conspiración para destruir mi raza. Fue un tremendo error andar persiguiéndome. Te has pasado, colega, y lo vas a pagar. Lo niego todo, criatura del espacio. Y eres un tonto por acercarte tanto al señor del mar. ¡Ah! ¡No! ¡Ese cabrón me ha clavado un maldito pez! ¡Esto tiene compañía! ¡Más guardias de Francodina! ¡Qué decepción! Hemos venido en son de paz y con buenas intenciones. ¡Ay! ¡Aló! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Aprovecha ahora! ¡Ataca! ¡Siguen llegando! ¿Estás listo que tus superiores amigos franceses? ¡Oh, cuidado! ¡Vienen más! ¡Vamos ahora, Cristo! ¡Otra horda de guardias de Francodina! ¡Oye, cobarde! Muy bien, esto se acaba. ¡Muy bien! Pensaba que no terminaría nunca. ¡Cristo! 3 coches idénticos a la izquierda del chateau. Cousteau debe ir en uno de ellos. ¡Puedes perderlos! Cuando acabe con ellos, parecerán tostadas francesas. ¡Uno menos! ¡Quedan 2! Seguro que ahora no huele a rosas dentro del último coche. ¿Por qué? ¡Parece un nuevo! ¡Ah, es asqueroso! Todo lo que bien empieza, bien acaba. Podemos volver a... Bonjour, amigos alienígenas. ¿Pero qué? Os doy las gracias por ayudarme a deshacerme del último de mis vehículos de combustión. Son terribles para el planeta. Yo prefiero ir en bicicleta. Me encantaría estudiar vuestra sobrenaturalidad con más detenimiento, pero tengo trabajo. Au revoir, mes amis. He recibido las cintas de las oficinas centrales de Francodina. Es una historia sorprendente. ¿Sabías que en 1971 Henri Cousteau encontró los restos de una nave furón en el fondo del océano? Pasó de amante de los peces a asqueroso multimillonario de Nexo de la noche a la mañana. Sí, pero hay más. Ha experimentado con humanos. Está perdiendo el tiempo. No puede eliminar al mono. No es el mono a quien hay que eliminar.
sino al furón. ¿De qué Arbude estás hablando? Justo está diseñando un virus para eliminar el ADN furón del genoma humano. Ni que decir tiene que afectaría a los humanos. Aún más inútil. Sin una fuente de puro ADN furón, de la noche a la mañana, furón se hundiría. Y no Debemos estarías evitar en que trabajo. cree ese virus. Pues dime cómo. Tengo algunas ideas. Uno de los componentes que Crustó necesita para fabricar sus virus de ADN es un producto que solo se ve en los pigmentos de las pinturas renacentistas. Déjame adivinar. Va a robar el museo de arte más famoso de Francia. Me explico. Sin los cuadros robados, Francodina tendrá que sintetizar el componente químico, lo que le supondrá un gran coste y más tiempo. Seguramente él mismo donó la mayoría de esos cuadros. ¿Por qué va a molestarse en robarlos? Crustó está desesperado desde que causaste ese gran agujero en la economía de Francodina. ¿Quieres que destruya obras de arte irreemplazables para detener a Francodina? Bueno, no tengo nada mejor que hacer. Echaré de menos la Mona Lisa. Parece una cachonda. Sí, la verdad es que tiene su punto. Para un macaco inferior, claro. Aunque me gusta charlar sobre arte clásico, volvamos al asunto. ¿Cuándo tendrá lugar el atraco? ¿Perdón? No me digas que sabes dónde, quién, qué y por qué, pero olvidaste averiguar cuándo. Maldigo esa pregunta difícil. No importa. Solo tendrás que encontrar a uno de los compinches de Crustó y sacarle la información. ¿Alguien más para aplicar técnicas de interrogación? Eso no será necesario. Aunque los hombres de Crustó tienen muchos juguetitos, no son cirujanos de cohetes. Crustó le entregó a cada uno una cinta con el informe para que no olvidaran su misión. Solo tienes que matar a uno y coger su paquete. ¿Cirujano de cohetes? ¿Es como un científico del cerebro? Ya sabes a qué me refiero. Además, no es que seas el no va más, Crypto. No, soy el que va más, Pox. ¿Coger su paquete? Pox, sé que estamos en los 70, pero yo sigo en la misma acera. Oh, Crypto, tu inmadurez no tiene límites. Ya vale de bromas ingeniosas. Es hora de cazar monos. ¿Significa que estás preparado para aceptar la misión?
Lo que tú digas, Pox. ¿Cuáles son los objetivos? Y dime, ¿qué tienen de francesas las tostadas francesas? Quizá, cuando el fuego las amenaza, se esconden tras capas y capas para no resultar heridas como otros tipos de pan. Vale, pero esa teoría no vale con la tortilla francesa. Cierto. Creo que simplemente odian a los demás países. Por eso hicieron la torre con forma de clavo. Así, cuando otros países vengan a pisotearlos, por lo menos les harán pupita. Supongo. Y las doncellas. Cuando investigaba, vi varios. Qué bien que podamos estar tranquilos juntos. ¿Cómo se dice calla de una puta vez en holograma? Atención, una Tengo extraña la cinta. criatura está Pox, causando el ¿estás pánico orgulloso entre de la mí? población. ¡Enhorabuena! Ahora necesitamos algo para reproducir la cinta. Sé dónde hay un reproductor que nos servirá. Vite, vite! Buenas tardes, agente. Soy tu líder, Henri Cousteau. Como sabes, tienes una importante misión en el museo esta noche. Aquí, entre las honradas gentes de Belleville, estamos creando una raza de protectores de la tierra, libre de las impurezas del hombre. Habéis servido todos en centros privados de mi imperio terrestre. Estos cuadros, al igual que vosotros, mostrarán respeto por la última dinastía que hemos creado juntos. Volviendo al asunto, debes llegar al Museo de Belleville antes de las 22 horas. Buena suerte. El destino de Francodina depende de tu incondicional apoyo a nuestra causa. Este mensaje se autodestruirá una vez te escuchado. Un gran discurso para reunir a su gente por una buena causa. De hecho, ese discurso se parece al de un supervillano que vi hace poco en una peli. Incluso tiene la misma voz. ¡Ahí llegan los ladrones de Cousteau! ¡No debe conseguir los componentes de esos cuadros! ¡Acaba con los ladrones y con su valioso botín! ¡No son ladrones! ¡Son materiales para mi obra de arte! ¡Qué gracioso! ¿Sabes? A pesar de todos sus defectos, estos humanos han diseñado algunos métodos interesantes de expresión artística. ¡Inspirémonos de ellos! ¡Impresionismo! En esos trozos de color empleados para capturar la esencia del objeto en lugar de los detalles. Pequeños disparos de mis armas que destruirán la esencia y los detalles. ¡Un cinismo! Miles de pequeños puntos que no comerán.
putas llamas que el ojo percibe como un gran incendio. Los maestros holandeses. Sus cuadros arden igual que sus cigarros. Un mismo tema representado desde varios puntos de vista. Y ahora también puede inhalarse de la misma forma. Expresionismo abstracto. Combina la intensidad emocional de los expresionistas alemanes con la estética no abstracto europeo. Basura antes, basura flambeada. ¡Deprisa! Relaja. Estoy... ¡Ayuda! ¡Bien hecho, Cristo! Ahora destruye el museo. Deja que Crustó limpie los candentes restos de sus personajes. Desde hace 10 años. ¿Quién necesita arte? Oh, y ya puedes usar el deconstructor cuántico. ¿Qué es la presentación? Menudo rollo intrascendente. Creo que esos diseñadores chapuzas del videojuego se habían olvidado. Úsala para volar cosas. Solo es el arma más potente de este maldito juego, Pox. Ni que las tuvieras a pares. Déjame presentarte el arma más destructiva jamás diseñada por el brillante Ortopox. El deconstructor cuántico. Eso está mucho mejor. Una lástima, la verdad. Tantas obras de arte perdidas, aunque para nosotros solo fueran monerías.
puede ser más perjudicial para Francodina que una huelga sindical. Y qué mejor lugar para una rebelión de trabajadores que la cuna socialista del almuerzo de 3 horas. ¿Qué hacemos para que piquen con lo de la huelga? Suponiendo que no sean tan vagos para manifestarse. En absoluto estaba planeado, pero da la casualidad de que el sindicato de división de genes 49 de Francodina está hoy de picnic en el parque. Solo hace falta un empujoncito para llevarlos a la rebelión. D'accord. Crearemos algo de tensión en el trabajo. Ve al parque. Allí la concentración de trabajadores de Francodina es elevada. Los sindicatos suelen tener un líder carismático. Escanea sus cerebros y encuéntralo. ¿Quién dejará que sus niños anden así? Gerard dice que los jefes deberían dar a sus empleados un beta más. ¡Poder sindical! ¡Ay! ¡Gendarmes! Me comería una baguette directamente en la axila de Gerard. O de un extraño. Gerard, ese ranuja, seguro que está en le doigt picant. Así que, el dedo guarrillo. Una casa de citas no podía ser de otra forma. No está lejos de aquí. Crypto, ve al dedo guarrillo y busca al Gerard ese. ¿El dedo guarrillo? Vaya nombre para una taberna. Quizá se perdiera algo al traducirlo. O eso, o el metre tiene un serio problema de higiene. ¡Qué asco! ¡Ahí está! Barba de 3 días, frente de simio. El tipo de hombre que inspira lealtad a estos zoquetes. ¡Cógele! Con esta nariz ya podría ducharse más a menudo. Es increíble que no me haya roto en la nariz. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Gerard! ¡Vive Gerard! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Hermanos, gracias por estar aquí hoy. Es el momento de permanecer unidos y declararnos en huelga. Debemos enseñar a esos pequeños burgueses que dirigen Francodina que somos sus socios de producción, no sus esclavos. Tenemos trabajo. Tenemos un 10% de descuento en todos los productos de Francodina. ¿Por qué malgastar nuestro tiempo escuchándote? Sí, hablemos del periodo de vacaciones. Pensad en las cuotas sindicales que habéis pagado todos estos años. Si os manifestáis, recuperaréis algo de dinero del fondo de huelga. ¡Jo! Así que los jefes son escoria. ¡Qué novedad! ¿Qué nos ofreces? Una muerte prematura, a menos que exijamos un seguro. ¿No os preocupa vuestra salud? Los ejecutivos de Francodina han ampliado sus opciones sanitarias recortando las vuestras. ¡Vaya cosa! Todos los habitantes de Belleville tienen seguro médico gratis. ¿Qué más nos ofreces? Maldición, olvidad lo del seguro de salud universal. He estado mucho tiempo en países tercermundistas como Estados Unidos. ¿Y qué hay del dinero?
Podemos exigir 20 horas de trabajo semanales, pero con el salario de 40. Es el estilo Belleville. Toda esta discusión materialista está bien para los americanos. Pero, ¿qué hay del amor y del alma? Eso es lo que reclama un francés. Ya tenemos todo eso. Belleville es el centro cultural del mundo. Pero, mes amis... Henri Crusto no ama Belleville, ama América, el país sin cultura. Desprecian el jazz, les gustan las buddy movies de Police, incluso odian a Jerry Lewis. ¡Conseguido! Eres un orador encomiable. Supongo que después de tantos años juntos, algo se te tenía que pegar. Sí, por eso llevo toallitas húmedas. ¡Dale, Trito! ¡Dale más brío a la movida! ¿Ali es una palabra francesa, Peter? ¡Desata, Trito! ¡Desata el desastre! ¡Pedro Florida! ¡Coches en llamas! ¡Pánico total! ¡Eso es! del espacio exterior ha matado a sus compañeros. ¡Maten a la criatura! ¡Destrúyelos a todos! ¡Ya llega el colector de cerebro! ¡Ejecute! ¡Llamar a los gendarmes! ¡Matad más polis! ¡Destrúyelos a todos! Escuchen y respondan. ¡Llamar a los gendarmes! ¡Llevadme ante vuestro líder! ¡Eso es, Cripto! ¡Esto sí que es un buen caos! ¡Venga, chicos! ¡Huid, monos! ¡Huid! ¡Destrúyelos! Has provocado el desastre absoluto y diezmado a la plantilla de Francodina.
averiguado la ubicación de su centro secreto de clonación de Nexus a través de las cintas de Francodina. Muy bien, ¿a qué estamos esperando? Es hora de acabar con los nexos de Francodina. Ve allí y destrúyelo todo. Ah, destrucción. Me encanta saborear estas misiones. Recuerdo los sabores. ¡Oh, y la mostaza! Solía untarla en mi Soylent Green. Antes, cuando tenía lengua con la que comer. Qué pena. Es una pena que no puedas disfrutar de la exquisita cocina de los franceses, Pox. ¡No es justo! Como el paté o el stick tartare. Delicieux. ¿Cómo puede ser tan cruel? O un suave Burdeos para mojarlo todo. ¡Deja de torturarme! ¡Volvamos al trabajo! Es un placer parler cuisine contigo, mon frère. Pero tengo cosas que destruir. ¿Qué demonios? ¡Oh! Cousteau debe de haber inventado una especie de escudo de plasma de tecnología punta. O algo así. Tus armas son inútiles contra él. Así que ese escudo suyo es más avanzado que todas las armas que has diseñado. ¡Claro que no! Solo tienes que entrar al laboratorio de clonación y averiguar cómo derribar el escudo. ¡Eso es todo! Te sugiero que uses un disfraz adecuado. Extranjeros. ¡Idiotas! Estoy perdiendo la paciencia. Os pago mucho dinero para proteger mis intereses. Haces algo con esa criatura espacial o rescindiré vuestros contratos de la forma más desagradable. Trabajador número 38. ¿Qué es tan importante para enfrentarte a mí directamente? ¡Ey! ¡Ey! ¡Jefe! ¿Qué tal le va? Me preguntaba si, con todas las actividades peligrosas que se realizan aquí y los enemigos que tiene Francodina, ese escudo será capaz de protegernos. ¿Qué pregunta más tonta, número 38? El escudo es impenetrable. Lo diseñé yo mismo. Debo decir, Henry, que trabajar para ti es como tener vacaciones sin fin. Soy tu jefe, no tu colega. Por favor, no me tutees. Prefiero que me llames Monsieur Cousteau. Entonces, ¿este escudo no tiene ningún fallo o punto débil? Claro que no. ¿Cómo osas cuestionar la integridad estructural de mi creación? Lo siento, monsieur. Es una obra maestra. Tengo curiosidad por saber cómo funciona. Ah, un trabajo brillante, aunque sea yo quien lo diga. Con los generadores del escudo protegidos en su interior, ningún arma del universo podría atravesarlo. ¡Generadores, eh!
¿Y dónde están esas fabulosas creaciones? Están localizados... Un momento. ¿Por qué quieres saberlo? Oh, por nada. Solo quería apreciar su artesanía. Bueno, en ese caso, mi querido número 38, hay 3 generadores de escudo. Se encuentran al oeste, norte y este del laboratorio. Por supuesto, están bien protegidos por nuestros compañeros. Nada puede destruirlos mientras sigan en sus ubicaciones. Gracias por su tiempo, Monsieur Cousteau. Y gracias por permitirme trabajar para su gloriosa empresa. Me ha encantado hablar contigo, trabajador número 38. Pero debo irme. Tengo asuntos importantes que atender. ¡Buen trabajo, Crypto! ¿Quién iba a imaginar que se te darían tan bien los humanos machos? ¡Ey! Solo estaba tapando tus fallos como diseñador de armas. Al menos sabemos cómo funciona el escudo de Cousteau. Ahora tenemos que averiguar cómo eliminar los generadores. ¡No puedo atravesarlo! ¡Vamos, chico de las armas! ¿Papi quiere algo mejor? ¡Qué casualidad que lo hayas mencionado! He estado trabajando en algo para una ocasión así. ¡Dame, dame, dame! Se llama pistola de agujeros negros. Provoca un extraño fenómeno que se crea por la interacción cuántica entre... ¡Pox! ¡Estaba en el agujero negro! Tienes que estar de pie para usar la pistola. Aunque supongo que también sabías eso. Me moría de ganas por cargarme a Cousteau. ¿Sabes cuánto me costaba aguantarme? Has hecho gala de un gran autodominio, Crypto. Empiezas a ver la diferencia entre la toma de decisiones y de estrategia. Estoy harto de tonterías. Es el culpable de todo. Friámosle ya los sesos. Si lo matamos antes de averiguar cómo piensa eliminar el ADN, a lo mejor deberías usar la pistola de agujeros negros. Aspira a los generadores de escudo con la pistola de agujeros negros, Crypto. No hay otra forma segura de destruirlos. Usa transformar para desarmar las armas. ¡Ya tenemos un poco más y el laboratorio se quedará completamente desprotegido! Que hagan eso. ¡Ahí hay un generador! ¡Elimínalo con la pistola de agujeros negros! ¡Ahí hay un generador! ¡Elimínalo con la pistola de agujeros negros! ¡Ahí hay un generador! ¡Elimínalo con la pistola de agujeros negros! ¡Ahí hay un generador! ¡Elimínalo con la pistola de agujeros negros! ¡Es un monstruito! ¡Daos miedo! ¡El escudo se está doblando!
Y yo que creía que quemar hormigas era divertido. Cielo por las balas pequeñas. ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Fuga! ¿A quién le importa? Eliminado con la pistola de agujeros negros. ¡Sí! ¡El laboratorio ya no está protegido! ¡Destruye! ¡Monta en el platillo y destruye la fábrica! ¡Destruye el laboratorio de Transcodina! ¡Derriba las torres de refrigeración! ¡Derriba las torres de refrigeración! ¡Uno menos! ¡Queda otro! ¡Bien! ¡Has arrasado el laboratorio! Esto de derribar un edificio tras otro mientras huyes de los nexos y los militares es agobiante. Sin duda. Me recuerda cuando entré en un Starbucks para tomar mi expreso de ADN mientras huía de un pequeño pero feroz peniche pluviano. Sí, igualito. ¿Noto un tono irónico? En absoluto. La guerra total de triple desnatado es lo mismo.